Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche vamos a referirnos a un tema que ha puesto sobre la mesa una tensión. El caso de la señora María Janco, una señora que por vestir pollera ha sido impedida de sentarse en un bus. Un video que ha circulado en redes sociales ha puesto sobre la mesa un tema que algunos incautos pensábamos que estaba vencido, que es el tema del racismo. Para hablar de este tema, esta noche hemos invitado a Fernando Molina, periodista. Fernando, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Buenas noches, Susana, muchas gracias. Idon, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Muy buenas noches y a todo el país un saludo cordial. Chiquito, ¿es un caso aislado? No. De ninguna manera. De ninguna manera. Silvia Salinas se estrena en esta casa, no es hotel, bienvenida. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Pensábamos que los casos de racismo estaban, después de un gobierno con políticos de descolonización, estaba totalmente vencido. Por el contrario, yo creo que realmente es un tema que atraviesa nuestra cotidianidad y que se replantea en formas, pero más sutiles, menos sutiles, pero que creo que no es para nada, como decía Idon, un caso aislado, sino más bien un caso que creo que nos llega a la médula. Nos toca poner sobre la mesa varios temas. 12 años, políticas de descolonización, una ley de racismo, contra el racismo y toda forma de discriminación. Este caso pareciera que incluso ha sido justificado por algunas personas. De eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos con Fernando Molina, Idon Chivi y Silvia Salinas hablando del tema del racismo. Fernando, quiero empezar contigo. El caso de la señora María Janco, se trata de un hecho aislado. Todavía el racismo es recurrente en este país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque de alguna manera hemos visto el video de doña María y en paralelo han salido en redes sociales una serie de videos que no era que estaban denunciando el racismo, sino parecía justificando lo que había sucedido con la señora María. Al contrario, el racismo es uno de los principales y más extendidos problemas del país. A mi juicio es una de las causas de la configuración de Bolivia como un país con tensión social y con subdesarrollo, ¿no? Yo creo que no se puede entender Bolivia sin discutir, sin hablar, sin identificar el racismo. Lo que es raro es que se presente de una manera tan tosca, ¿no? Seguramente porque se ha asociado a enfermedades mentales, a una situación de soledad y de sociopatía de esta señora y demás, porque se ha avanzado en el país desde la reconquista de la democracia y sobre todo en este último tiempo para mostrar a la sociedad que el racismo es algo negativo y es además delictivo, ¿no? Eso no ha eliminado el racismo, sino que lo ha hecho más subrepticio, ¿no? Más sinuoso, lo ha hecho más privado, ¿no? Lo ha sacado del ámbito público para meterlo en las casas solamente, en los espacios de confianza, pero quienes vivimos en Bolivia de ninguna manera podríamos considerar el video que hemos visto como algo imposible, ¿no es cierto? O como algo necesariamente falso, ¿no? Como alguna gente quiso presentar al principio. A no ser que hayamos vivido ciegos y dormidos, ¿no? Porque todos los días, por lo menos entre los sectores sociales que yo frecuento, se presentan comentarios, alusiones. Tienes que cambiar de amigos, Fernando, muy racistas. No, pero tendría que irme a otro país, tal vez, probablemente, ¿no? Desgraciadamente. Fernando, tú has escrito varios ensayos sobre pensadores bolivianos y algo que no podemos negar es que en el pensamiento boliviano la reflexión alrededor del racismo está. Los pensadores más importantes del país han hecho reflexiones alrededor del racismo, ya sea para entender nuestra sociedad y de alguna manera justificar el subdesarrollo, o algunos pensadores para combatirlo directamente.
¿Qué reflexiones importantes encontrarías tú alrededor del racismo? Y si es un problema tan identificado en nuestro pensamiento, en nuestra reflexión, lo que tú apuntabas, es decir, tendríamos que ser marcianos para no darnos cuenta que en Bolivia vivimos cotidianamente el racismo. ¿Qué pasa que no podemos salir de ahí? Bueno, creo que hay que diferenciar dos etapas, ¿no?, en cuanto al pensamiento boliviano, que como tú dices correctamente está siempre ocupado de este asunto, ¿no?, porque como he dicho yo antes, es algo definitorio de nuestra identidad. Hay una etapa Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, donde el hablar de razas no estaba considerado ni anticientífico ni era inmoral, ¿no? Es decir, es justamente las atrocidades del nazismo, ¿no?, las que cancelan la aproximación a la sociedad desde el punto de vista racial, ¿no? Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos que nuestros más grandes pensadores han intentado entender a Bolivia desde el punto de vista de las razas que lo acompañan, ¿no? Gabriel René Moreno, que probablemente es el mayor escritor boliviano, sí, era racista, pero también Arguedas y Tamayo, que se ponen en la vereda del frente porque reivindica al indio, ¿no? De todas maneras tiene un discurso racial también, ¿no? Entonces, después, desde los años 30 ya y la Guerra del Chaco, esa vena de Tamayo se convierte en un proyecto político. No olvidemos que en los años 30 Augusto Céspedes publica su gran libro que se llama Sangre de Mestizos, ¿no? Y es como una respuesta, ¿no?, a esa división previa entre indígenas y blancos, que luego se va a convertir en el proyecto del MNR, ¿no?, el mestizaje. Y una operación política que tenía su sentido de construcción nacional, pero que finalmente no resolvió la cuestión del racismo, sino que la volvió eufemística, es decir, la disimuló. Y así aparecieron mestizos más indios, ¿no?, o cholos en la calle, ¿no?, y mestizos más blancos que se decían a sí mismos mestizos, pero se suponía que todos éramos mestizos. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución del 52, el racismo supuestamente ya no existe, ¿no?, se deja de hablar de esto. En los años 90, siendo que el liberalismo, doctrina muy reivindicada en esa época, es por supuesto contraria a cualquier desigualdad de nacimiento, ¿no es cierto?, los gobiernos de los 90 se niegan a ver esta cuestión, ¿no? Yo tengo experiencias personales respecto a la suposición que había en ese tiempo de que esta cuestión ya se había resuelto con el 52, ¿no?, cuando simplemente se había camuflado y había ido incubando el indianismo, que justamente es un rechazo, una protesta ante la falta de integración nacional que había prometido la revolución, ¿no?, y que finalmente era una integración en la que los estamentos de estatus blanqueados tenían más preponderancia. Bueno, se puede contar toda la historia de Bolivia alrededor de esto. ¿Por qué no se resuelve? Creo que lo vamos a tratar de ver en la mesa, sería acaparar el micrófono, tratar de decirlo ahora, pero sin duda, o sea, a veces se dice que el tema del indígena y el tema del racismo y de las relaciones raciales ha sido ignorado o abandonado, y no es así, es al revés. En Bolivia es lo que más hemos discutido a lo largo de nuestra historia intelectual. Silvia, desde tu disciplina, tú eres antropóloga, ¿qué mecanismos son los que hacen que el racismo perviva en nuestra sociedad? Yo creo que es algo con lo que nacemos, ¿no? Yo creo que así como mecanismos, bueno, hay muchos, o sea, mamamos realmente el racismo desde la cuna, ¿no? Y ayer creo que conversábamos contigo todo el tema de que nacemos pensando que sí hay, por ejemplo, empleadas domésticas, pero además eso está asociado a que sí son indígenas, en general migrantes, etcétera, bueno, además mujeres, etcétera. Tuve recién una experiencia en el
Ministerio de Trabajo, donde yo tenía un trabajador del hogar, pero por ser hombre, digamos, no era concebido como un trabajador del hogar, ¿no? Entonces también creo que este tema se mezcla con el tema de género, clase, bueno, es un complejo, ¿no? Yo creo que, bueno, realmente son muchos mecanismos, creo que institucionales, creo que la cultura misma reproduce el racismo, o sea, como Fernando ya decía, o sea, está en nuestro cotidiano, y de las formas sí también estoy de acuerdo, para mí hasta más peligrosas, que son más sutiles. Creo que el paternalismo, por ejemplo, es una forma muy cruda, porque a su vez te permite creer que no estás siendo maltratado, discriminado, desde una posición de privilegio. Creo que esos son unos mecanismos recreados. Creo que algo importante de resaltar es que estos mecanismos se recrean también, ¿no? Creo que con este tema, por ejemplo, de la ley desigual, sí crea, digamos, un marco normativo, crea una institucionalidad, pero ¿eso qué provoca? Provoca también una reacción y una mayor agresividad, porque creo que las clases privilegiadas, digamos, empiezan a sentir que hay una invasión de sus espacios, ¿no? Y es como que, ¿qué se cree? Y en el video a mí lo que me llamó, no sé si más la atención, bueno, sí, la crudeza obviamente de la situación misma, pero cuando la señora, donde al final le dice, venga usted señora, aquí igual alguien igual a mí se va a sentar, y la señora acepta y se va a sentar, para mí ese momento fue como crítico, ¿no? Porque esa es la complicidad y además sí responder a este llamado, digamos, en esa condición. Entonces, creo que hay mecanismos culturales, hay mecanismos en la escuela, hay mecanismos, obviamente la familia, todas las instituciones, la iglesia, creo que el servicio militar, por favor, es una institución civilizatoria y profundamente a su vez asociada a todos los temas de racismo. Creo que hay muchas formas de violencia encubierta, creo que todas las instituciones de la sociedad, y no hablar solo de instituciones obviamente en el marco del Estado, sino la institución, la familia como institución, nuevamente las escuelas, se reproduce realmente en todos los ambientes. Sí, le has ¿no? señalado varios ambientes. ¿Tú qué opinas del regionalismo exacerbado? Porque después de ver el video y evidentemente la gran parte de la sociedad se ha indignado, ha habido otra que, bueno, pero entre las indignaciones también estaban como argumentos de esto es una cosa entre collas y cambas, ¿no? Empezaron a circular videos de cómo los collas también pueden ser racistas con los cambas, ¿no? Entonces, por ahí los regionalismos exacerbados nos conducen a situaciones de racismo también. Totalmente, porque yo creo que además el racismo es algo que se crea y se recrea permanentemente, no es una construcción social, o sea, yo creo que sí, siguiendo un poco también la línea, o sea, se pasa de una mirada científica, digamos, o de una concepción racional a una construcción absolutamente social. Por eso es también tan versátil en sus maneras y también tan nueva, porque se recrea en sus manifestaciones, en sus respuestas, ¿no? Yo creo que totalmente, porque hay además una emergencia y creo que se asocia todo esto de nuevos fundamentalismos, ¿no? Nuevas ideas cerradas que conciben que hay una sola verdad, que es, o sea, yo creo que aquí me conecto un poco con este tema del diálogo intercultural, pero no solo el diálogo, la interculturalidad creo que es un concepto fundamental, es un concepto que aprecio mucho trabajarlo, digamos, pero en sus profundidades, ¿no? O sea, no como creo que no es un concepto que se ha trabajado mucho, creo que totalmente, o sea, todo lo que crea esta distinción, esta incapacidad de conectarte con el otro, sea porque eres de distinta región, sea porque eres de distinto género, sea porque eres de distinta edad, porque en realidad sí es la distinción, digamos, es una forma de ordenamiento de la sociedad que crea un sistema de interdependencias, ¿no es cierto? Pero de ahí a un orden de privilegios, digamos, y de superioridad e inferioridad, ese ya es otro paso, ¿no? Y yo sí recuerdo que uno de los artículos que a mí más me impresionó, y no sé si lo han leído hablando de esto de la guerra y la posguerra, es de Hans Magnus Enzensberger, que se titula Soliloquio de un perplejo, que es un artículo que creo que publica el 2002, y esta idea del nosotros y los otros, ¿no? Y esta imposibilidad, es muy bonito el artículo que existe en envolverte, o sea, esta necesidad de diferenciarte y de construir el nosotros en contraposición a los otros, y eso crea una barrera absoluta, ¿no? Claro, es muy bonito como él narra además y dice, o sea, al final ya no sé si soy el nosotros o si los otros, y esta idea de al final cómo vas ordenando, ¿no? La idea. Y otro tema que a mí siempre me preocupa es el tema de las categorías y las etiquetas, ¿no? Idon, han pasado 12 años del gobierno de Evo Morales. Evo Morales es el primer presidente indígena.
el hecho de que Evo Morales sea un presidente indígena ayudó a la lucha en contra del racismo, la profundizó. ¿Qué pasó? Podemos ver escenarios, ¿no? El primer escenario es que el 2007 se dispara toda una oleada racista, además cargada de violencia. Tenemos Cochabamba el 11 de enero, tenemos Santa Cruz, tenemos la Asamblea Constituyente, y todo bajo conductas que desde el derecho internacional, porque en ese tiempo todavía no teníamos ley 045, se consideran racismo o discriminación. Pero el racismo es latente, ¿no? Entonces, Sucre va a mostrarnos hasta acciones de odio sumamente interesantes. En el Hotel Plaza aumentaron los precios del almuerzo solo para que no entren los asambleístas campesinos, porque como el precio no era muy alto, se iban los constituyentes al Hotel Plaza de Sucre. Luego apareció el precio más alto y ya dejaron de ir. Pero esa es una cuestión así, digamos, poco visible. Las cuestiones más visibles han sido ya cuando vienen los gritos y estos indios, estos analfabetos, estos aras, ¿no? El 2008 se va a disparar con mayor violencia, todo lo de Santa Cruz, lo de Pando, lo del Porvenir, que todavía nos duele, ¿no? Y luego viene una especie de descenso de la violencia por todo lo que ocurrió, por las acciones del Estado, que se habían tomado tanto en Pando como en Santa Cruz, la misma reacción de la sociedad, una especie de cerco de Teapacanía a Santa Cruz en ese mismo momento. Y en el 2010 tenemos la ley 045. La ley 045 comienza a implementarse en el 2011 y pensábamos, o sea, se pensaba en serio que estábamos construyendo un país cada vez más democrático, más igualitario en términos de tratamiento. Pero en el mundo cotidiano las cosas no funcionaron como uno espera. En el mundo cotidiano siguen reproduciéndose en el Trufi, la señora de vestido, acá en La Paz nomás, aunque es la ciudad más caótica del país, es la ciudad más ordenada en los Trufis, ¿no? Porque entran bien filita y suben filitas, impresionante aquí La Paz en eso. Pero la señora de vestido que se siente incómoda con la señora de pollera, reacciona. Y eso es muy común ver cómo tú te sientas y la señora, cómo se siente, ¿no? Pero ya las señoras de pollera comienzan a reaccionar, se llama racismo, se llama discriminación, aprendieron a defenderse. No han leído la ley, pero dicen, hay una ley contra el racismo, y ya la señora de pollera aprende a defenderse. ¿Qué ha ocurrido este último tiempo? Este último tiempo la tensión política se ha puesto muy fuerte y la tensión política se aprovecha del racismo. Usa el racismo como un instrumento. Ahí vuelvo a lo de Fernando. Es cierto, en el mundo se habla de racismo cuando el racismo tocó las puertas de Europa. Más antes no importaba el tratamiento racista, no era un problema, al menos en los países que estamos al lado sur del mundo, del planeta Tierra, no hay problema, ¿no? Desde este lado, África, la India, tienes parte de Australia, tienes China, etcétera, no había ningún problema. Pero cuando el racismo toca las puertas de la mismísima Europa, recién la gente se escandaliza, y por eso es que la Convención contra el delito de genocidio, que es el primer instrumento que emite Naciones Unidas, antes inclusive de la Declaración de Derechos Humanos, establece el genocidio, una de sus variables, el color de la piel, la raza. Entonces, si vemos el origen de los instrumentos internacionales, tiene mucho que ver con el racismo, ¿no? En el año 50 se le encarga a Claude Lévi-Strauss el estudio de raza e historia, y ese va a ser el soporte teórico básico para lo que ahora llamamos la Convención Internacional contra el Racismo y toda forma de intolerancia. O sea, hay un debate muy grande, pero si vemos el caso boliviano específico, el año 1900 con el censo demográfico, se anunciaba la muerte natural de los indios, que eso iba a desaparecer, cuando el censo y los estudios chilenos decían, no, más bien va a crecer. O sea, había una especie de contradicción en el mundo intelectual de la época, había una especie de certificado de nacimiento anticipado. Entonces, la escuela, el cuartel y la guerra del Chaco. Zabaleta tiene reflexiones sumamente interesantes sobre la guerra del Chaco, ¿no? Una especie de mandar a morir a los indios en la guerra. Una guerra para antropólogos crueles, diría Zabaleta en ese momento. Bueno, en el caso boliviano, entonces, se va trabajando todo un periodo de reflexiones. El siglo XIX va a ser sumamente interesante, muy poco estudiado, por cierto, ¿no? En el mundo de los registros.
y el siglo XX no nos va a aportar mucho porque a pesar de que las Naciones Unidas nos dejan instrumentos internacionales, nuestros gobiernos no lo dieron como dato a tomarse en cuenta. De hecho, todo este trabajo que había desarrollado el Instituto Indigenista Interamericano, la AAI, no dio sus frutos, tal como se había dado en México, como se había dado en Perú. Aunque también, históricamente, un detalle que se conoce muy poco y Bartolomé Clavero lo trata, es que tanto Perú como Bolivia van a reclamar en una sesión de Naciones Unidas después del 38, sí, del 48, perdón, van a reclamar el tratamiento de pueblos indígenas y los representantes oficiales van a decir, no, en Perú hay peruanos y en Bolivia hay bolivianos y en México hay mexicanos y no hay indios. ¿Qué hemos avanzado en Bolivia, en concreto? La ley 045 está ahí. ¿Qué le falta? Mayor conocimiento. Es muy palpable, te lo puedo decir después de 5 años de ver desde el Ministerio de Comunicación el tratamiento que le hacen fiscales, jueces, abogados, ya cuando estos temas se denuncian, el tratamiento que le hacen al delito de racismo y de discriminación, se confunde mucho eso. La gente en el común, en la ciudadanía, habla de la 045, pero no conoce los mecanismos de defensa que puede utilizar. Pero, Idón, ahí yendo a la ley 045, luego quiero volver con los temas más políticos. ¿No te parece que es una ley que es imposible cumplir? Es decir, que 3 a 7 años de cárcel es irreal, es una locura para alguien que tiene una estructura, un esquema de pensamiento racista. Ahora, yo digo que ni modo, en Bolivia tiene que existir la ley, es nuestra triste realidad, pero una ley que condene a las personas de 3 a 7 años, ¿no vuelve incumplible la ley, irreal? No, veamos. De 3 a 7 es la conducta racista. ¿Y qué es el racismo en términos prácticos de acuerdo a la ley penal? O sea, porque hay que ver la acción. Dice la ley, el que obstaculizare, negare el ejercicio de un derecho individual, pongamos el caso de la señora de Santa Cruz, a la señora de pollera, a la señora de vestido, le impide, con gritos de carácter racista, porque dice tú eres colla, ahí maneja el tema racial, el tema de la identidad cultural, y le impide sentarse. Pero es un derecho individual adquirido por la señora de pollera al momento de subir al bus, pagar el pasaje, es un derecho individual adquirido, es un ejercicio de un derecho individual. De eso está hablando el Código Penal. Pero además le dice, de pollera y todo eso de pollera. ¿Qué dice el tipo penal de discriminación? 281 sexíes, tiene 24 subtipologías, por nacimiento, por el apellido, etcétera, por el origen, por la vestimenta, y aquí viene el tema de la vestimenta. Entonces, tienes el tipo penal racismo que se cumple al 100% y tienes el tipo penal discriminación que se cumple en ese subtipo vestimenta, en la acción de la señora de vestido. ¿Qué tiene que hacer un fiscal o un juez? Para agregar el Código Penal y valorar. Bueno, pero le estás impidiendo el ejercicio de un derecho individual, puede ser en otros casos un derecho colectivo. Por ejemplo, un director de colegio que no lo quiere escribir a un estudiante porque tiene discapacidad, que es muy común además que sucede. 7 años a la cárcel. De 3 a 7. El juez puede definir 3 años y un día o 3 años cesados. En este caso ya no viene perdón judicial. Ya no viene perdón judicial, entonces la defensa valorará, se podrá hacer, porque lo que pasa también, y aquí con los medios de comunicación, es que los periodistas en gran parte confunden difamación, calumnia e injurias con ofensas de carácter racista discriminatorio o racismo y discriminación en tanto tipos penales, porque puede haber ofensas de carácter discriminatorio y racistas que no constituyen delito, ¿verdad? Entonces, tienes una serie de variables que hay que trabajarlas, que hay que construirlas, difundirlas para que la gente aprenda a defenderse, pero además para que la gente sepa que gritar con un carácter, con ciertas palabras que pisotean tu alma, porque al final el problema de las palabras pueden no importarte, no dolerte a la gente, un tercero, pero a ti sí te puede doler. ¿Por qué? Porque están pisoteando tu alma, están pisoteando tu identidad, te están haciendo sentir inferior en un mundo que pretende ser de iguales, de verdaderamente hermanos. Sobre el tipo penal 3.7, no olvides que la 045, no hay que olvidar eso, la 045 se ha trabajado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, viendo el sistema interamericano y sentencias de la Corte Interamericana. No es una tasa penal que ha agarrado la Comisión en ese tiempo, en manos de Marianela Paco y el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización. Hemos trabajado el sistema, las sentencias de la Corte Interamericana.
hemos trabajado la valoración penal de los países alrededor, Argentina, Paraguay y Brasil, fundamentalmente. Fernando, yo quiero volver al tema de Evo Morales. Evo Morales es 12 años presidente, se ha tenido como nunca en el ejercicio de la función pública indígenas, hemos tenido ministros indígenas, la Cámara de la Asamblea Legislativa tiene más indígenas, más rostros indios que nunca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No debería ser esta situación un avance a la lucha contra el racismo. La tensión política más bien no ha profundizado los temas del racismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la distribución étnica dentro de la sociedad, ¿no? Que se puede estudiar sociológicamente, ¿no? Y en eso ha habido un avance fundamental, ¿no? Que yo no esperaba ver cuando era niño, ¿no? Realmente en este país. No solamente en el campo político, que es el más evidente, como tú lo has mencionado, sino también en el campo económico, en ciertas áreas económicas, sobre todo el comercio, ¿no? Transporte, ¿no? Donde los indígenas han pasado a ser burgueses, por ejemplo, ¿no? Ahora, no necesariamente por eso van a ser parte de la alta burguesía, que la alta burguesía sigue siendo blanca, ¿no? Hay muchísimos indígenas abogados, por ejemplo, ahora, o médicos, ¿no? Eso no quiere decir que los abogados top, como se dice, o sea, los de la cúspide, sean indígenas, ¿no? Son blancos, y los médicos top también, ¿no? Entonces, ese es un asunto que, sin embargo, no significa necesariamente que el racismo disminuya o amengue, porque al contrario, ¿no es cierto?, este desplazamiento en los espacios tradicionalmente dominados por diferentes etnias, ¿no?, diferentes grupos de estatus, genera tensión, ¿no? Y si, digamos, los dominadores tradicionales, históricos de este país, ¿no?, porque hay racismo en todas partes y hay racismo en un continuo, ¿no es cierto? Cada uno quiere empujar al otro hacia más indio, ¿no?, aunque sea el mismo indio, ¿no? Y cada uno quiere ser más blanco, aunque no sea blanco, ¿no? Eso es un continuo, pero el dominante histórico, ¿no es cierto?, es el estamento que desciende de los conquistadores de los españoles, ¿no?, y que se ha mestizado poco, digamos, ¿no? Ese es el dominante histórico. Y por supuesto, ese es el gran actor de esta transformación, de las relaciones entre etnias, ¿no?, que eso es el racismo. El racismo es una de las relaciones entre etnias, que tiene que ver con esta distribución sociológica, pero que no es como tal la distribución, sino las relaciones que genera, ¿no? Ahora, el gran actor protagónico tendría que ser este segmento, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que se lo puede asustar con la ley, ¿no?, con el racismo, se lo puede, pero tiene que haber una transformación de fondo, ¿no? Se lo puede tratar de educar también con estos programas, con todo lo que se está haciendo, pero tiene que haber una transformación de fondo, como ha dicho Silvia, en la casa, ¿no?, en el hogar, en la familia, en el grupo de amigos, ¿no? Tiene que haber no sé, dar el paso de reconocer la igualdad, ¿no?, de los demás, de justamente estos que tienen también derecho, ¿no? Y eso es difícil, primero por la cultura, por la historia, por el pasado, y segundo, no lo facilita la política en absoluto, porque justamente el hecho de que la política que normalmente para este estamento era su espacio suyo propio, ¿no es cierto?, ahora esté en manos de otros, genera pues un escozor, ¿no?, una situación de insatisfacción que tiene una expresión política, partidaria, ideológica, y otra expresión cotidiana en el rechazo a este tipo de igualaciones, digamos, que se han dado en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos viendo con este cierre un fenómeno que no solamente se da en Bolivia, sino en todo el mundo, en el cual los derechos ganados por las minorías
fuera y por las mayorías aquí, están siendo contestados por quienes han perdido espacios a consecuencia de estas afirmaciones positivas que se han dado en los años posteriores a la caída del muro de Berlín y el gran auge, ¿no es cierto?, de lo políticamente correcto, la igualdad, la interculturalidad, todos estos conceptos en los que, bueno, aquí creo que en la mesa todos seguimos creyendo, pero que han tenido pues su límite, digamos, histórico, y lo estamos viviendo en estos años, ¿no? No quiero ser maniquea, Fernando, pero pareciera que el discurso conservador a través de sus líderes conservadores están en este rol de oponerse a las acciones del gobierno, caen en comentarios, en declaraciones racistas, ¿no? Hemos visto el senador Murillo en esta cuestión de las administraciones, de quién administra mejor, ¿no?, si los indios o los blancos. La diputada Norma Pierola en repetidas oportunidades ha hecho varias manifestaciones en torno a si el indio y las capacidades de administrar, ¿no? ¿Cómo interpretas que líderes de la oposición hagan este tipo de comentarios y que de alguna manera en la sociedad, porque el video de María Janco ha indignado a todo el mundo, ¿no?, pero no ha indignado las declaraciones de Murillo? O sea, no hemos visto en las redes sociales un movimiento de indignación o pedirle al senador que por racista devuelva el curul, o lo mismo con la señora Norma Pierola, ¿no?, que, digamos, en correspondencia a todo lo que han apuntado en la mesa, a todo lo de la normativa, etcétera, uno hasta pensaría, es decir, en cualquier país con una democracia medianamente normal, ofender por el origen étnico a un grupo a partir de la administración o no de una oficina, es decir, no se aceptaría, y acá se acepta. Bueno, no es tan propio de Bolivia, ¿no? Lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿no?, las alusiones racistas del presidente Trump. Hay diferentes casos, como ha dicho Idón, hay casos en que claramente hay una imposición de superioridad, ¿no?, y de intento de reconocimiento, o sea, de bloquear a otra persona el uso de derechos, ¿no? Y luego hay una serie de alusiones y de expresiones que son reflejo, digamos, de estas contradicciones y estas tensiones en la sociedad, ¿no? Entonces yo no creo que se pueda uniformar todo, ¿no? No es que, porque justamente ese fue el debate en torno a la ley, ¿no? Hasta qué punto afecta la libertad de expresión, ¿no? Es decir, porque estamos en una sociedad racializada, ¿no? Al revés, por ejemplo, se ha hablado de los discursos que hace el MAS, que exaltan lo indio, digamos, ¿no es cierto?, y que critican lo cara como opresor, etcétera, ¿no? Eso no es racismo también. A mi juicio no, esas son expresiones racializadas que en Bolivia solamente podemos negar si queremos cegarnos ante el problema, lo que ocurría en los 90 que les contaba. Es decir, cuando no se quiere hablar de raza en Bolivia, cuando no se quiere hablar de etnia, porque eso es más correcto, ¿no? En realidad la raza se recrea ahora, ¿no? Ya no es de nacimiento, sino es cómo te ubicas, en qué posición estás, ¿no? De lo étnico, si lo negamos lo étnico, terminamos en un apañamiento de la situación. Tenemos que hablar de lo étnico para entender este país, no queda otra, ¿no? Entonces ahí puede haber, por supuesto, excesos, hay gente que es más torpe, que es también que es más insensible, ¿no es cierto?, que luego tiene que disculparse, ¿no? Estamos viviendo un proceso así que es complicado, ¿no?, pero que yo creo que es de aprendizaje también, ¿no? El problema es hasta qué punto todo ese esfuerzo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando alguien en la política hace que tiene que ser finalmente hacer alguna referencia a lo indígena o a lo no indígena y demás, se excede y ofende, ¿no es cierto? Has mencionado algunos ejemplos que son discutibles, pero los has mencionado. Entonces, alguien, por ejemplo, tú planteas una oposición a eso, ¿no? Denuncias en Twitter, ¿no? Dices, esto no puede ser, ¿no? Y eso está sirviendo, yo creo, para poner límites y para avanzar la discusión, ¿no? No creo que sea negativo eso.
lo que me pregunto es hasta qué punto, ¿no es cierto?, hay una sinceridad en los actores y los protagonistas de la vida social boliviana, y en qué medida es este mundo político y público diferente de lo que realmente ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, bueno, pero hay que tener un poco más de pudor en la vida cotidiana. No, está bien, o sea, está bien. En la vida pública. No, está bien, claro, todos estamos aprendiendo y todos vamos digamos, está bien que se mencione y que alguna carrera política se caiga por eso, me parece muy bien, es parte de ese aprendizaje, pero ¿en qué medida no estamos tomando en cuenta lo que pasa en la vida cotidiana, en la vida del trabajo, en el mundo laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el servicio doméstico? O sea, ¿en qué medida el servicio doméstico es el gran reproductor de esas relaciones señoriales que son las que se traducen en racismo después, ¿no? Ahí me tengo que ir a un corte, Fernando. Quédese con nosotros en Esta Casa No Es Hotel. Volvemos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche estamos hablando del racismo. Silvia, si tuvieras al frente al viceministro de Descolonización, tres cosas. ¿Qué hizo bien? Tres cosas el gobierno en los temas de lucha contra el racismo. ¿Y qué hizo mal? Las tres cosas que hizo mal. Bueno, yo creo que sí hizo bien el tema de normar, el tema de la institucionalidad, de crear los mecanismos. Creo que esos son los avances y además de, sí, a pesar de las limitaciones de operacionalizar la ley, todas las medidas que han sido expresadas, digamos, en todo lo que es participación, todo el tema de la expansión de la clase media y con todos los efectos también que ha generado, o sea, yo creo que sí, o sea, es un país donde se puede hablar de inclusión, aunque no me gusta la palabra. Tuve un evento en Colombia donde alguien dijo que en realidad la inclusión era una palabra también desde un lugar de poder. Alguien se da el lujo, digamos, o te da el beneficio de ser incluido. Entonces esa es una reflexión que me ha quedado dando vueltas, pero bueno, es un concepto todavía que creo que nos ayuda, digamos, a comunicarnos con esta salvedad, digamos, o esta necesidad de reflexionar un poco más, ¿no? Sí creo que donde no sé si hizo mal, pero creo que bueno, sí creo que hay algo que hizo mal y tiene que ver un poco con lo que decía Fernando, es esta idealización de lo indígena. Me parece que eso rompe la posibilidad de diálogo, ¿no? O sea, y creo que ha creado barreras. Bueno, yo además trabajo mucho el tema de género y todo el tema de la idealización del chachahuarmi, etcétera. Creo que eso no permite un diálogo, ¿no? O sea, no permite porque ya se vuelve una confrontación. O sea, si yo me estoy sentando en una mesa por escenificar con alguien que se considera ideal, entonces yo me voy a poner en mi posición de ideal y ahí vamos a ponernos en un versus, digamos más bien en un con. Para mí una vez, bueno, yo construí una pequeña definición y la estoy siempre construyendo sobre interculturalidad y creo que es un diálogo horizontal, abierto, partiendo obviamente del reconocimiento de la legitimidad del otro como individual, pero colectivo, pero que supone la capacidad autocrítica y reflexiva. O sea, para mí esas son condiciones fundamentales, repito, en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Y eso creo que son un tema de valores y principios que creo que deberían penetrar mucho más, por ejemplo, el sistema educativo. O sea, creo que ese es un punto que creo que es insuficientemente abordado. Yo creo que la casa, por supuesto, y ahí es un ámbito bastante difícil de entrar, o sea, la casa es tu ambiente y haces y deshaces como quieres y hay temas realmente fuertes de coherencia. Rapidito, creo que un tema cuando se discutía la ley de trabajadoras del hogar y estaban las parlamentarias mujeres, fue un gran tema realmente de ruptura incluso entre las mujeres, porque ni siquiera las mismas mujeres, inclusive del movimiento feminista o de mujeres, tenían tan clara su posición a favor de esa ley. ¿Por qué? Porque afectaba nuestros privilegios, ¿no? Entonces, me parece que el ámbito realmente donde el Estado puede intervenir y hacer una mayor cosa con todos los avances que hay es el ámbito educativo, ¿no? Me parece que no diría que ha errado, pero creo que sí es insuficiente el trabajo, es insuficiente haber penetrado, creo que sí, con aprender otra lengua, etcétera, pero creo que hay reflexiones más de fondo que no se están dando. Y yo hablo desde realmente los pequeños.
por ejemplo, el reconocer, para comenzar creo que hay que reconocer los privilegios, y esa palabra de privilegio, o sea, hay que reconocer que has nacido, digamos, estoy hablando de la clase media, que has nacido y tienes privilegios, o sea, has nacido con privilegios y que además los cambios significan perder tus privilegios. Mira, yo tuve una experiencia súper reciente con el tema de una familia, en realidad, porque eran una pareja y un niño que, trabajadores del hogar, estuvieron conmigo 16 años y bueno, por cambio de nuestra situación familiar y ellos también, todo, decidimos que ya no iban a seguir trabajando, fue un acuerdo buenísimo, además, no muy realmente de colaboración. Y a mí se me ocurrió, les dije, miren, vayan al Ministerio de Trabajo y que les hagan una liquidación y con eso vamos a ir. Me parecía pues lo más razonable, por varias razones, además un tema de coherencia. Para mí la palabra coherencia entre el privado, público, desde que amaneces es un gran desafío, incluso personal, ¿ya? Bueno, ese fue casi el momento en que primero me han dicho de todo, que había sido, que cómo se me había ocurrido, digamos, ¿no? O sea, que en qué mala hora. Bueno, claro, llegó la liquidación y era además el doble, primero que además decían que él no era un trabajador del hogar, por el solo hecho de ser hombre no lo consideraban. Entonces, realmente abrió una situación, o sea, el cumplimiento de la ley bueno, no fue de confrontación, fuimos a dialogar, pero incluso la ley no crea ninguna posibilidad de diálogo, porque te confronta realmente. En este momento, además, no hay la situación de dialogar y terminar una relación laboral, o es despido o es renuncia. Entonces, pero nosotros hemos conversado en octubre y no hay esa posibilidad, digamos, en términos normativos, yo no estaba ni informada. Entonces, creo que hay otro tema, de también crear, a ver, si la interculturalidad es una apuesta, una convivencia pacífica, dialógica, porque no es el multiculturalismo, es como un mosaico, ¿no? Pero siguen siendo estancos, que no se comunican, no dialogan y no se recrean. Entonces, ¿qué pasa también con crear una institucionalidad, un marco normativo a favor de la interculturalidad? Yo no tengo certeza y creo que ahí no hemos avanzado en crear condiciones también que vayan en la propuesta, digamos, del tipo de sociedad. Creo que el marco del vivir bien, si crea un paradigma, etcétera, pero creo que no hemos avanzado en eso, hemos avanzado en la denuncia, en los marcos institucionales, en esto, pero no nos conectan con qué significa esta otra propuesta, qué significa un país no discriminador, no racista, ¿no? Y cómo lo empezamos a construir, ¿no? Y bueno, nada más si quisiera mencionar que suscribo totalmente esta idea de Fernando, que más bien todos estos avances han creado una nueva, el otro día alguien decía, me hace ras en la piel, porque creo que es algún ras. Creo que ir a un restaurante de élite, donde además entras, voy a decir, la Suisse por decir, y no conoces a nadie, y además ves otro tipo de costumbres en la forma de comer y todo, le hace raza a la gente. Entonces, se ha abierto un apartheid, yo sí creo que era un apartheid, donde estaban muy ordenados los espacios y donde había hasta una autoexclusión, porque era un sistema y funcionaba y se reproducía. Se han abierto esas puertas económica y políticamente, normativamente, y se han apropiado de derechos, pero eso ha generado realmente un ras, ¿no? Y eso ha exacerbado, yo creo que el racismo de alguna manera. Y por otro lado, yo me reía con el tema del VIP en el Mega, que es el cine de Irpari, decía, ya no es suficiente el cine, ahora hay que crear una nueva categoría, un nuevo lugarcito donde pueden, no sé, lo que pueden pagar más, refugiarse. Pero el tema del poder adquisitivo es un tema que también ha roto barreras, ¿no? Entonces, y ese es creo que uno de los temas también, además del político, donde realmente la gente no sabe. O sea, que te imaginas, alguien de la Justus ha venido a vivir a mi cuadra. O sea, esos son los comentarios. ¿Cómo se atreve? Además, detrás siempre está la idea, ¿cómo se atreve y qué se cree? Que es un poco esta idea de que, ¿no es cierto?, ¿qué se cree? O sea, más allá de sus derechos, es lo que del video volvemos a decir. O sea, ¿qué se cree usted para no osar querer sentarse a mi lado? Porque ¿en qué momento se le ha traspasado a usted las barreras que estaban tan bien establecidas? La gente de Pollera no se sentaba ahí al lado. Bueno, es más, no se sentaba. Entonces, aunque yo creo que nunca hemos hablado de apartheid en Bolivia, yo creo que sí era un sistema que funcionaba al final como tal, ¿no? Habían espacios donde estaba claro para todos los actores que no entraban los hijos. A ver, Idón, Silvia toca un punto. Y sigue habiendo, perdón. Sí, exacto. Sí, toca un punto central, ¿no? Los nuevos accesos, la legislación, evidentemente han abierto a que esas barreras se rompan de manera automática, ¿no? Por ahí, no sé, en la zona sur las construcciones se dice que son en general de burgueses de la Justus, de los nuevos burgueses, ¿no? La señora, la que vende dulces, imagínate, se va a comprar todo el edificio de la esquina, ¿no?
A ver, lo que te quiero preguntar, esa, digamos, apertura que hubo, no sé si fue pensada, sencillamente hubo, ¿no condicionaría que el Estado promueva situaciones de diálogo en vez de judicializar? ¿No? O sea, para esta señora se ha pedido la máxima sanción, y más allá de que algunos pueden creer que sí, merece o no merece la máxima sanción, merece o no merece estar 7 años en la cárcel, ¿qué pasa con esos espacios de diálogo también que puede promover el Estado? Mira, testimonialmente yo vendía bolsitas nylon en la Max Paredes. O sea, conozco la calle, conozco el sentido común de la gente que te compra, las diferentes gentes que te compran, o las pastillas, o la gelatina, o la bolsa nylon. Ha sido parte, digamos, y con Fernando nos hemos conocido el 88-89, de un debate de crítica hacia la sociedad boliviana y su orden colonial. He visto el modelo neoliberal en todo su proceso y el multiculturalismo dentro del modelo neoliberal, la constitución de Goni, el país, ¿cómo se llama?, pluricultural, multiétnico, toda la teoría del señor, del canadiense, ¿no? Taylor. Kim Lickow, ¿no? El canadiense, que además se negó que Canadá firme la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas. Entonces, vengo de un proceso más largo de tratar de comprender cómo funciona el racismo por un lado y la discriminación por otro. ¿Por qué? El racismo es una cosa bastante concreta, es la negación del ejercicio de un derecho individual por condición étnica, o raza, colla, camba, bla. Y la discriminación tiene 24 subtipos, o sea, por tu nacimiento, por tu apellido, y te niegan el ejercicio de un derecho por estos 24 subtipos. Cerramos esto. Y es aquí donde está el problema. O sea, en esta sociedad contemporánea, en la Bolivia de hoy, veo que aquí hay una enorme confusión en el tratamiento de los hechos y de las palabras. Que te nieguen el ejercicio de un derecho, inscribirte a un colegio, inscribirte a una universidad, bla, bla, no sé, ya constituye un delito. Todo lo demás son ofensas. Por ejemplo, las declaraciones de Murillo, de la norma, son de palabra. Debería tratarlas la Comisión de Ética del Parlamento. Tranquilamente pueden decir cuánto van a sancionar. Así de simple. Pero el sistema político es un sistema de privilegios, ¿no? Y Navarro se lanzó una la anterior semana en su Twitter, donde lavar, cocinar y planchar había sido castigo. Cuando yo lavo, yo plancho y cocino. Eso para mí no es castigo. Entonces, hay todavía una enorme confusión sobre qué es delictuoso, o sea, qué constituye delito y qué constituye faltas, por un lado. Por el otro lado, todo esto no es más que aquello que dice este famoso, búlgaro, ¿no? Svetan Todorov. Si una fecha tenemos que buscarle al racismo, si una fecha de nacimiento tenemos que buscarle al racismo, es el 12 de octubre de 1492, donde se establece la segunda diferenciación que establece qué es inferior y qué es superior. ¿Qué es superior y qué es inferior? El color de la piel, porque la primera es mujer-hombre. La primera calumnia en la historia de la humanidad viene a ser la inferioridad de la mujer y la superioridad del hombre, por una reflexión teológica, que la mujer, como ha sido hecha de la costilla del hombre, es curva, por lo tanto tiene feminus, es decir, la fe disminuida. En consecuencia, pasible a ser atacada por Satanás y convertida en bruja. En consecuencia, débil, en consecuencia inferior. Más allá de los pelos y toda la historia que tenemos de las anécdotas verbales. Pero esto del siglo II tuvo consecuencias políticas y económicas enormes. Del mismo modo, el racismo ha generado consecuencias políticas y económicas muy grandes. La modernidad nace con el racismo, incluido, inducido. La mitad del mundo es víctima de ese hecho, no solamente nosotros. Pues el tema del racismo no es un caso boliviano. Guatemala, tú has estado ahí, has visto cómo el sicariato, que es un negocio, le pone precio al color de la piel. Si eres blanco y tienen que matarte $100, si eres indio cuestas la mitad, 50. Ese es el negocio en Guatemala, pero no solo en Guatemala, eso está en Honduras, está en El Salvador, curiosamente no ocurre en Nicaragua. Entonces, esta construcción de comprensión política nos lleva a otro plano de análisis. Es más fácil enseñar a odiar y a mentir que enseñar a amar y a decir la verdad. ¿Y qué necesita el sistema político? Adhesiones, grupos, difusiones, creación de sentidos comunes.
Felizmente, y aquí quiero entrar al caso específico de la señora Hanco, felizmente la propia sociedad, los activistas jóvenes que están en el mundo de las redes y donde son víctimas de agresiones por los trolls, los bots, ese mundo del Twitter que es locura, aunque ya Twitter ha prohibido el hashtag y ha manejado, creo que lo va a clausurar el Tweet, que es el robot que programa mensajes y genera la ilusión de grandes masas, ¿no? Va a llegar nomás a Facebook, porque Facebook ya está en serios problemas hoy de carácter económico por lo de Trump, los rusos, etc. Pero en el caso específico, ¿qué ocurrió? En la tarde se da el incidente, en este medio de transporte. A las 8 o 9 más o menos, la señora Brígida Parra, que es ahora testigo del caso, graba el incidente en ese coaster, bus coaster, porque los coasters tienen una especie de paredcita, ¿no? En el primer asiento, y graba porque se da cuenta y bla, bla, bla. Y como es parte de un grupo de activistas jóvenes, lo difunden. A las 10 de la noche más o menos, un activista de los que no desconocidos, porque ahí circulan, lanzan gratificación para dar con el paradero de la señora agresora. A las 12 de la noche ya se tenía el paradero. Al día siguiente, la misma señora que había grabado hace una aclaración pública, graba indicando que la señora a la cual estaban acusando, que era la señora Rosa Borda Justiniano, no era la agresora, que la señora era mucho más mayor, la agresora. Y al final, al mediodía, llega a acusarse a la esposa de este periodista de Candire que se llama Osber Carrillo. O sea, llegó ahí la distorsión del hecho. Más allá de eso, lo que estamos viendo es un activismo ciudadano que ha aprendido a defenderse con la tecnología. No puede responder, estamos aprendiendo, creo, a manejar las redes sociales en dos escenarios. En el escenario agresivo político y en el escenario de activismo ciudadano, para cuidarnos de la agresión, para denunciar la agresión. Si ves el tema de la señora María Hanco, al día siguiente sale otro video. Ahora ya tienes otro video, salió el video del Alto, donde curiosamente gente de la alcaldía de la ciudad del Alto la va a discriminar a una señora Camba que había trabajado en yacimientos, o sea, comenzamos a averiguar, ¿no? Pero eso se da ¿por qué? Porque hay consecuencias básicas de políticas públicas. El viceministerio de... ¿Y la Fiscalía no se querella contra ellos? La Fiscalía, como te lo he dicho, todo el sistema fiscal, o sea, el mundo de los abogados que están entre jueces, defensa pública, abogados litigantes, los particulares, tienen un desconocimiento enorme sobre la valoración de la prueba. ¿Qué hago con don Arturo Murillo? Dijo públicamente que los somos unos incapaces mentales, ¿no ve? ¿Qué hago? ¿Cómo debo proceder en tanto abogado, en tanto fiscal? Es que hay poca experiencia en valorar la prueba y los jueces tienen el mismo problema. Y así como los periodistas confunden, en el mundo periodístico donde he estado metido mucho tiempo, y hemos tenido casos con la Marianela, donde hemos denunciado a la Fiscalía, y se han ido durmiendo. ¿Por qué? Porque el fiscal nos pregunta, ¿y cómo debo hacer? Bueno, yo no le voy a explicar al fiscal cómo debo hacer. Más bien hay que desarrollar protocolos, compartir los protocolos, una especie de manual de procedimientos para valorar qué es racismo en tanto anulación o menoscabo del ejercicio de derechos individuales, qué es discriminación en el mismo sentido, y qué debe ocurrir cuando la ofensa es directa, cómo debo defenderme yo, cómo debe proceder el policía del barrio cuando recibe una denuncia de un señor que me ha ofendido o de mi vecino que me ha impedido el paso, no sé qué. Siempre hay algunas cosas, ¿no? Sí. ¿Hemos avanzado harto? Sí, indudablemente. Tenemos un instrumento normativo, según las Naciones Unidas, el más trabajado, el más completo, a pesar de las discusiones sobre la libertad de expresión, de las cuales me acuerdo mucho porque yo fui parte de esto, pero es el más avanzado. Pero no basta eso. Una cosa es tener el papel y la letra, y otra cosa es que el papel y la letra funcionen en la vida cotidiana, en la vida práctica. Fernando, has hablado de la Ley de Racismo y Discriminación. El 8 de octubre del 2010, la Ley 045 se pone en funcionamiento, y parte del sector, digamos, que más se ha opuesto a la ley ha sido los periodistas, los medios de comunicación. Ellos argumentaban que en el artículo 16 lo que sucedería es que se iba en contra de la libertad de expresión. Han pasado los años y en realidad no se ha cerrado ningún medio, y en realidad yo no sé si por desconocimiento de los fiscales, y es grave lo que manifiesta Idón, ¿no? Pero en los hechos es que, a ver, pareciera que pese a la ley existe desde los medios de comunicación
una autorregulación, pero sobre lo que se llama, sobre quienes participan, ahí por ahí no se puede hacer nada. Es decir, si ahora mismo tú tienes una expresión racista, yo te diré, Fernando, discúlpate, pero más allá de eso, por ahí no se puede hacer. Cuando uno ve las redes sociales y cuando se dan los comentarios, cuando el periodista o los medios abren el micrófono, son ahí donde suceden, en la mayoría de los casos, por no decir todos los casos, los hechos de racismo en medios de comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿qué más se puede hacer? Bueno, este es un proceso histórico, ¿no? No lo vamos a resolver, desgraciadamente, en el curso de una generación. Yo creo que hemos avanzado, coincido con que en lo que va en nuestra vida hemos visto cambios bien importantes, que han sido el resultado no solamente de una ley, porque yo descreo bastante de esta manía jurídica que tenemos a veces, ¿no? Pero sí ha sido el resultado de unos procesos económicos, sociales muy importantes, ¿no? Políticos, que se han dado y que se van a seguir dando. Yo creo que ese es finalmente el telón de la transformación. Ahora, hay que acelerarla y hay que proteger los derechos de las víctimas. Yo creo que esas son las dos grandes tareas permanentes, ¿no? Uno de la protección de los derechos de las víctimas implica, por ejemplo, esta pequeña batallita que hemos tenido alrededor de este video, ¿no? Cuando había bastante dificultad de las personas, por ejemplo, en mis redes sociales, ¿no? Que son obviamente clasistas y étnicamente determinadas, pero en mis redes sociales había bastante resistencia a identificarse con Janco, ¿no? Había más la idea de identificarse con Santa Cruz, por ejemplo, que Santa Cruz se sentía como vulnerable porque había ocurrido en Santa Cruz esta cuestión, ¿no? O identificarse en contra del gobierno, porque el gobierno usa el racismo para distraer de otras cosas, etc. Entonces, había una fuerte resistencia que es racista a identificarse con Janco, porque cualquier ser humano, y los bolivianos además no somos gente violenta, somos gente en general apacible, ¿no es cierto?, que vea a esa señora siendo maltratada de esa manera y se identifique, diga, esta puede ser mi hermana, puede ser mi madre, ¿no? Va a salir con indignación, pues, ¿no es cierto? Incluso después le va a costar evaluar ya las pruebas de descargo de la señora esta sobre su problema mental, etcétera, ¿no? Porque va a ser rabia lo primero que salga. Pero no, cuando uno está acostumbrado a eso, ¿no es cierto? Cuando uno no puede ni imaginar estar en los zapatos de Janco, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí empiezan las teorías, ¿no? Es falso, pero si eso no puede haber ocurrido, el acento es venezolano, no sé qué cosas, o sea, cosas que, claro, como si hubieran vivido toda su vida en otro país, ¿no? Entonces, protección de las víctimas. Yo creo que ahí tiene que estar el Estado, tenemos que estar la sociedad civil, los que estamos comprometidos con estas causas. Y la segunda cuestión es, por supuesto, avanzar, ¿no?, en el terreno más práctico, más cotidiano. Y mi gran tema, un tema que quizá no vamos a poder abordar ahora, pero que te propongo para el futuro, es el del servicio doméstico. Yo creo que tenemos que ver qué afecta, pues, porque mire, yo he nacido en una clase social en la que todos tienen empleada, ¿ya? Entonces, y todas las empleadas, como ha dicho Silvia, son de origen indígena. Entonces, ¿cómo nos transforma el hecho de que ser atendidos, ¿no?, servidos por indígenas? Eso tiene que tener un efecto importantísimo. Eso es nuestro, de eso mamamos, ¿no? Ha mejorado las relaciones del servicio doméstico, evidentemente, ¿no? Antes había casi esclavitud, había abusos increíbles, pero siguen siendo paternalistas, siguen siendo injustas, no del todo remuneradas. Creo que no se ha trabajado mucho en esto, ¿no? Porque como ha señalado también nuestra compañera aquí,
hay privilegios que se pierden. Yo termino porque creo que ya vamos hacia el final diciendo una cosa que quería decir siempre en este programa. ¿Por qué no se ve el racismo? O sea, ¿por qué algunos no lo ven el racismo? ¿Por qué algunos dicen, no, si no hay racismo en Bolivia, si no hay, son exageraciones, son politicarías, etcétera, etcétera? ¿Por qué el racismo privilegia? Porque algunos tienen un privilegio racial, ¿no? Y ese privilegio racial se rompe cuando hay cuestionamiento, es decir, cuando se discute racismo, el privilegio racial se resquebraja. Eso es lo que no se puede aceptar, ¿no es cierto? Por eso se compara hechos racistas de los indígenas hacia los blancos, que también existen, ¿no es cierto? O sea, como si fueran tan importantes, o aún más importantes que 300, 400 años, ¿no es cierto? Como si no hubiera sido el agravio histórico, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo no digo que eso hay que aplaudir, no, por supuesto las autoridades tienen que combatir también, pero no puede ser pues comparable, o sea, la reacción de los indígenas, en algunos casos de manera racista, con un fenómeno que es constitutivo de nuestra nación. Entonces, ¿qué explica eso? Eso lo explica lo mismo que yo viví en los años 90, cuando yo tocaba las puertas de la gente, las autoridades, y les decía, hagamos cosas contra el racismo. Y decían, la revolución del 52 ya lo resolvió. Y luego vino Evo Morales, ¿no? Se descubre que no se resolvió. Claro. ¿Qué tendría que hacer el Estado con urgencia para evitar que haya un retroceso en la lucha contra el racismo y la discriminación? Yo creo que pensaría en un gran pacto social, o sea, porque sí creo que a la vez que reconocemos que el tema está realmente, nos pasa por las venas y amanecemos y anochecemos con el tema y que tenemos que, yo creo que el punto de partida es reconocernos racistas, ¿no? O sea, no abordar nada que no reconoces, digamos, y reconocernos individualmente, como colectivos, como grupos. Creo también en la emergencia de nuevos actores, creo en los jóvenes mucho, y ahí me sumo, o sea, que creen, bueno, no solamente, que a veces mis hijos me dicen, pero ¿y por qué? O sea, no entienden siquiera estas cosas, o sea, en el buen sentido, y tienen una visión distinta del mundo, de los derechos, etcétera, ¿no? Yo sí creo que desde el Estado se debe convocar un gran pacto social con una apuesta, o sea, creo que ahorita hay un vacío realmente de un proyecto de sociedad. O sea, más allá del vivir bien, etcétera, creo que no se ha hecho carne para comenzar, o sea, no se ha hecho carne en las personas, no sabemos cómo se come, no podemos imaginar así en lo cotidiano cómo sería pues esta sociedad. Lo que ahorita vivimos, digamos, nos repele en algunos casos, y voy a hablar también en sentido del yo colectivo, nos molesta, nos sentimos invadidos, reaccionamos, se exacerba. O sea, yo también en las redes sociales me asombro y digo, o sea, a veces una vez les dije a mis compañeros de colegio, le digo, o sea, nosotros somos de los grupos más privilegiados, hemos sido un colegio de élite, y este es el nivel de discusión política que tenemos, o sea, de insultos, de etcétera, o sea, es una vergüenza. O sea, yo personalmente siento vergüenza y siento mucha tristeza, pero creo que no hay otra que empezar, y tú planteabas esta pregunta, o sea, convocar a un gran diálogo nacional. O sea, creo que en este momento las discusiones están políticas muy fragmentadas, creo que no están contribuyendo, hay un rebrote, digamos, del racismo que se pega de distintas maneras, se utiliza de uno de otros bandos, pero creo que hay necesidad de construir espacios de diálogo además reflexivo y autocrítico, porque si no, no puedes convivir. O sea, es imposible construir relaciones armónicas, horizontales, ¿cómo se llama?, que sean constructivas. Creo que hay conceptos también que hay que reabrir a la discusión. Creo que el concepto de respeto cultural se ha diluido y se usa para todo y para nada. O sea, respeto cultural es no cuestionar nada, respeto cultural es adecuar todo. O sea, en esta práctica no absolutamente que te deja, y a veces, o sea, yo como antropóloga me he tenido serios cuestionamientos, ¿no?, por mi profesión, pero creo que esta posibilidad de cuestionar y reflexionar con el otro, la otra, te abre otro mundo de posibilidades, pero abre esta necesidad de reflexionar. Entonces sí, reitero que creo que esta polarización e idealización no ha contribuido. Creo que hay grandes avances, y justo anoche alguien me decía, a veces no nos damos cuenta que podríamos estar como Ruanda, y yo creo que sí, creo que a veces, si te das escalofríos pensar, creo que nos merecemos también reconocer los avances. Creo que a veces somos demasiado críticos,
pero creo que debemos avanzar en un paso y decir, ¿y ahora qué? Creo que aquí han surgido elementos como para construir. Me parece que sí, que a los hijos, nuestra próxima generación hay que invitarlos también. Creo que el diálogo intergeneracional es fundamental, porque además de ser racistas somos una sociedad muy adultista y creo que esta idea de construir el futuro. Me tengo que ir a un corte, quédese, volvemos con las conclusiones de esta Casa No es Hotel. Y Don, tenemos un minuto por cada uno de ustedes. A ver, ¿cuáles serían las conclusiones? ¿Qué es con lo que quieres que se quede la gente, con la gente que nos ha visto esta noche? Que a partir del caso de la señora María Janco, de la joven que grabó, doña Brígida Paz, a la cual la están agrediendo por todo lado, pero a partir de ese caso, quienes están utilizando en las calles su aparato y ven un caso de racismo, cuélguenlo en la red, denuncien, no es nada difícil. Ha llegado la hora de sacarnos al Cristóbal Colón que todos tenemos por dentro. Eso significa mirarnos entre iguales, compartir entre iguales. Esa es la tarea final. Abrir más espacios. Hoy tenemos 4.000 brigadistas a nivel nacional de lucha contra el racismo, la mayoría de ellos prepromoción, promoción, algunos ya universitarios, que están trabajando en estos procesos de no solo de socialización de la 045, sino de cómo usar las redes sociales en el sentido positivo, el buen uso de las redes. Se llama un contrapeso, el primer peso ha sido redes para distribuir odio y racismo. Hoy las redes han demostrado en estas semanas, en esta semana ya pasó en realidad, desde el hecho hasta ahora, ha demostrado que se puede usar en el lado positivo, para denunciar, para ubicar, para establecer agresor y víctima. Y eso es bueno, eso sí es construir ciudadanía activa. Fernando. Yo pediría una reflexión para el futuro, especialmente en el campo político, sobre un hecho que no he logrado mencionar antes, pero que me parece muy decidor de todo lo que hemos señalado. Cuando hay tensión entre los bolivianos, siempre surge un insulto, y uno, ¿no? Que ustedes saben qué insulto es ese, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? A partir de esa pregunta creo que vamos a reconocer el racismo que existe en nuestra sociedad y, como dice Silvia con toda razón, ese es el primer paso, porque si lo invisibilizamos no lo vamos a enfrentar. Gracias. Silvia. Yo quisiera destacar esta idea de empezar por nosotros. O sea, es muy fácil hablar de la sociedad, del político, etcétera, y creo que es, o sea, y reconocer que podemos ser actores de cambio usando la tecnología, no sé, nuestros círculos mayores o menores, pero reconocernos como actores, como corresponsables y empezar a mirar nuestro ámbito cotidiano. Creo que otro ámbito fundamental de trabajo son las escuelas, ¿no? Y creo que ahí hay avances. Por un lado, los jóvenes, creo que yo soy una fan de, no diría de los jóvenes, sino más bien del diálogo intergeneracional, y creo que este tema del racismo y la discriminación deben como ampliarse también a esta idea de cómo convivo con el otro diverso, pero a su vez tan humano y tan igual como yo, porque si no es algo que siempre se va a reproducir, no logramos identificarnos en nosotros sin confrontarnos con los otros. Muchísimas gracias. Gracias Fernando, gracias Idón, gracias Silvia y a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en esta Casa No es Hotel. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quédese en ATV. Esta casa no es hotel.